tardes, mi nombre es Julián Andrés Atencio Fonseca y hoy venimos a exponer reacciones químicas, reacciones endotérmicas y exotérmicas, reactivo producto. Integrantes de este grupo son Camilo Andrés Contreras Funes, Oscar Mesa, Andrés Felipe Lamar y mi persona Julián Andrés Atencio Fonseca. Reacción endotérmica. Una reacción endotérmica es aquella en la que se absorbe energía en forma de calor. Una vez que la energía total se conserva del primer para el segundo miembro de cualquier reacción química, si la reacción es endotérmica, la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los resultados de los reactivos, pues una determinada cantidad de energía fue absorbida por los reactivos en forma de calor durante la reacción, quedando contenida en los productos, siendo que en la reacción endotérmica la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos. Y aquí la variación de entalpía siempre va a ser positiva. Aquí podemos ver el diagrama de entalpía de una reacción endotérmica, donde como podemos ver, los reactivos tienen una entalpía menor que los productos, ya que se absorbió energía. Un ejemplo de reacción endotérmica es la siguiente, donde se ponen dos moléculas de agua más energía y esto se convierte en dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Reacción exotérmica es aquella reacción donde se libera calor. Esto significa que la energía de las moléculas de los productos es menor que la energía de las moléculas de los reactivos. Y aquí la variación de entalpía entre los reactivos y los productos va a ser negativa, ya que se pierde calor durante la reacción. Aquí podemos ver el diagrama de entalpía para una reacción exotérmica, donde la entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos, ya que durante la reacción se pierde calor. Un ejemplo de reacción exotérmica sería la combustión del metano, donde una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno y esto produce una molécula de dióxido de carbono, dos moléculas de agua y también produce calor. Bueno, yo les voy a hablar sobre reacción de síntesis de reactivo de producto. Una reacción de síntesis es aquella que lleva a que dos sustancias distintas, es decir, dos reactivos, se combinen para dar lugar a un único producto. Puede decirse, por lo tanto, que dos elementos sencillos a través de una reacción de síntesis se unen y crean un compuesto complejo. Aquí les mostraré un ejemplo de esta reacción. Bueno, aquí está, reacción de síntesis. Para lograr que esta reacción se pueda hacer, tiene que ser el primer elemento, o sea, el elemento A, un óxido no metálico. Y el elemento B, el agua. Como aquí se puede ver, está el flúor y el oxígeno, más el agua. Entonces, el primer compuesto se llama el trióxido de difluor más agua. Al sumar estos dos compuestos se obtiene este ácido, el cual hay que simplificar siempre y cuando todos los números tengan mitad. Es decir, como queda acá. Como queda ahí. Ahora, ¿qué es una reacción de descomposición? La descomposición química es un proceso que experimenta algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo o provocado por algún agente externo a partir de una sustancia compuesta, se originan dos o más sustancias de estructura química más simples. Más simples. Es el proceso opuesto a la síntesis química. Es decir, a lo que vimos aquí, esto vendría siendo lo contrario. Aquí está el ejemplo. Está el compuesto, el cual se va a separar en dos. El AB
Como lo pueden ver acá, está A más B. El, bueno, entonces el compuesto que está en los productos es el trióxido de hierro, el cual se va a descomponer. Hay como una ley que dice que una serie de elementos siempre, como el oxígeno que está aquí, siempre van a llevar dos, los cuales son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, bromo y yodo. Esos elementos siempre, al descomponerlos de un compuesto, siempre van a quedar con un 2, así como lo muestra el oxígeno. Entonces, ahora, ya después de haber hecho esto, hay que balancearlos. Entonces, el 3 que tiene el oxígeno aquí se pasa al oxígeno de acá. O sea, el oxígeno pasa, el 3 este que se muestra aquí, lo pasa acá. Y este 2 obvio que no se puede poner aquí, entonces se pasa acá. Entonces, para que la ecuación quede balanceada, este 2 a multiplicarlo con este 2 sería 4. Y así quedaría la ecuación balanceada. Les voy a hablar de la sustitución simple y de la doble sustitución. En las reacciones de sustitución simple, también conocidas como reacción de desplazamiento simple, es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto, formándose un elemento y un compuesto diferentes. El elemento que desplaza, puede ser un metal o un halógeno, debe ser más activo que el desplazado. En el desplazamiento general podemos ver que un compuesto AB más un elemento C reaccionan, y al reaccionar el elemento C, que en este caso podría ser, como hemos visto, un metal o un halógeno, desplaza al elemento B para así formar un elemento AC, un compuesto AC, que es más activo que el elemento B. Bueno, en el ejemplo podemos ver que el bromo desplaza al yodo en el yoduro de sodio para producir así bromuro de sodio, dejando libre al yodo. En el segundo ejemplo podemos observar que el magnesio desplaza al cloro en el ácido clorhídrico para producir así cloruro de magnesio, dejando al hidrógeno libre. En las reacciones de doble sustitución, de doble desplazamiento o de metástasis, son aquellas en las que dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones, formando así dos nuevos compuestos según la siguiente fórmula, donde podemos observar que A y C intercambian posiciones. En los ejemplos podemos ver que el cloruro de magnesio reacciona con el telururo de sodio, formando así el cloruro de sodio más el telururo de magnesio, donde podemos ver que el sodio y el magnesio intercambian posiciones. En el segundo ejemplo pasa lo mismo. El bromuro de aluminio reacciona con el nitruro de zinc, formando así el bromuro de zinc más el nitruro de aluminio, donde el aluminio y el zinc intercambian posiciones. Reacción de combustión. La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible con el oxígeno. Esta reacción forma una llama que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, que está en contacto con la sustancia combustible. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno o con una mezcla de sustancias que contengan oxígeno. Las reacciones químicas que se utilizan en el estudio de las combustiones técnicas, tanto si se emplean aire u oxígeno, son muy sencillas y las principales son estas que están aquí, como C más O2 es igual a CO2.
o produce. CO más un medio de O2 produce CO2. H2 más un medio de O2 produce H2O. De acuerdo a cómo se produzcan las reacciones de combustión, estas pueden ser de distintos tipos. Combustión completa ocurre cuando las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado posible de oxidación. Combustión incompleta se produce cuando no se alcanza el grado máximo de oxidación y hay presencia de sustancias combustibles en los gases o humos de la reacción. Combustión estequiométrica o teórica es la combustión que se lleva a cabo con la cantidad mínima de aire para que no existan sustancias combustibles en los gases de reacción. Combustión con exceso de aire es la reacción que se produce con una cantidad de aire superior al mínimo necesario. Combustión con defecto de aire es la reacción que se produce con una menor cantidad de aire que el mínimo necesario.